Por supuesto que todas las opiniones no son respetables. Todas las personas son respetables, tengan las opiniones que tengan, eso es cierto, salvo que sean opiniones criminales. Pero las opiniones en sí no son respetables, están precisamente para ser discutidas, para ser validadas si son ciertas y rechazadas si son falsas. Discutere, en latín, ustedes recuerden sus lenguas clásicas, discutere es tirar de un árbol para ver si tiene raíces. Discutir una opinión es ver si tiene raíces en la realidad o es un capricho, una fantasía o una superstición. Y la educación no está para respetar todas las opiniones, sino para aprender a seleccionar entre esas opiniones las verdaderas, las útiles y las socialmente necesarias. Antes, la educación se basó durante mucho tiempo en dar a los niños información sobre temas que desconocían. Es decir, los niños se mantenían al margen de ciertas realidades de la vida, por ejemplo, las vinculadas al sexo, a la muerte, a la ambición, etcétera, y poco a poco la educación les iba revelando esas realidades. Hoy los niños, vía televisión, internet, etcétera, están hiperinformados. Ya la escuela no es el lugar de transmisión de la información, porque esa información les está llegando constantemente por todas las vías. Yo ahora hace unos meses, una amiga mía que tiene una niña pequeña de 4 o 5 años, me comentaba que la niña llegó un día y le dijo: mamá, yo cuando sea mayor no quiero tener niños. Pues, mi amiga se quedó un poco sorprendida de esta propuesta neomalthusiana y le dijo: bueno, a ver, ¿por qué? Entonces es que la niña acababa de ver en televisión un parto y había decidido con cierta lógica que era una experiencia muy interesante, pero que ella podía pasarse sin ella perfectamente. Bueno, hoy efectivamente las noticias llegan así. Entonces la educación es el arte de aprender a navegar por la información. Es más útil que nunca, porque precisamente en las informaciones que nos llegan, por ejemplo, a través de redes sociales, de medios de comunicación como la televisión, etcétera, viene todo mezclado. Lo útil y lo inútil, lo verdadero y lo falso, lo atroz y lo piadoso, todo está junto, todo está revuelto. La educación es el arte de gobernar a los jóvenes, a los niños, para que aprendan a manejarse en ese caos informativo. El problema verdadero en nuestras sociedades de la educación no es que la gente se quede sin educar. Nadie se queda sin ser educado. La educación está tan unida a la condición humana que es imposible que nadie se quede sin ser educado. El problema es quién le va a educar. El problema es si va a ser educado por personas con conocimientos, por personas con una buena voluntad social, por personas que quieren hacer progresar sus comunidades, o van a ser educados por la banda de gángster de su barrio, por los peores ejemplos que ven en la televisión, por los que creen que el triunfo social se basa exclusivamente en la acumulación de dinero, esas cosas. Entonces nadie se va a quedar sin ser educado. El problema es quién le va a educar. El problema es si nosotros, los buenos educadores, llegaremos antes que los malos y lograremos antes que ellos educar a los niños y prepararlos. Claro, muchas veces se nos dice a los educadores, y más todavía a los que hemos sido profesores de ética durante muchos años, se nos dice: bueno, pero ¿de qué sirve enseñar principios de solidaridad, de respeto, de cooperación, etcétera, si después ellos van a ver en televisión o en la calle o en cualquier sitio ejemplos de todo lo contrario y van a ver que esas ideas que se están transmitiendo en la escuela no se reflejan o no tienen un refrendo social como debieran? Bueno, es que por eso tenemos que educar. Si la sociedad estuviera formada por émulos de Santa Teresa de Calcuta y San Francisco de Asís, entonces no necesitaríamos educar, simplemente les diríamos a los niños: hijo, sal a la calle y haz lo que veas. Pero como eso no lo podemos hacer,
como precisamente lo que tratamos de evitar es que esos malos educadores que van a encontrarse sean los que se apoderen de su futuro, entonces nosotros tenemos que luchar por llegar antes y por llegar de una manera actualizada. De ahí la importancia del papel del maestro. Uno de los fundamentos del desarrollo educativo es que el papel del maestro esté dignificado socialmente, que esté escuchado socialmente, que el maestro no sea una figura marginal, sino que sea una figura central en nuestras democracias, que por supuesto tenga su reconocimiento económico, social, pero sobre todo que se le escuche, que se escuche sus opiniones, que se escuche el latido que él nos transmite de lo que son nuestros hijos, de lo que son aquellos a los que tenemos que educar. Yo creo que en las sociedades se va avanzando en ese campo, pero todavía queda mucho. En España había hace 40 años refranes terribles como pasar más hambre que un maestro de escuela, es decir, lo cual es todo un programa educativo. Es decir, eso era lo que se entendía, el maestro era algo como una especie de residuo social, cuando en realidad es la función civilizadora por excelencia. Todos los que hemos sido profesores de universidad sabemos que en el fondo nosotros somos maestros de segunda, que si los maestros de primera, los que han tomado los niños en primer lugar, no han cumplido bien su función, nosotros no tenemos nada que hacer. O sea, yo recibía muchachos, muchachas de 17, 18, 19 años. Si no venían educados ya en lo básico y en lo fundamental, yo no les podía educar a esa edad. A esa edad yo podía ayudar a los que ya estuvieran educados, pero no inventarme una educación si no la habían recibido. Entonces, la formación primera, básica, es absolutamente imprescindible. Y es imprescindible hoy. No es que los instrumentos sean negativos, no es que sea malo el Internet, no es que sea malo las redes sociales. Lo que es malo es la adoración por esos medios. Es creer que un instrumento técnico va a resolver lo que no resuelve la preocupación de la sociedad, lo que no resuelve la preocupación de tener unos enseñantes bien dotados y bien preparados. Es verdad, se suele decir, la buena educación es muy cara. Es cierto, una buena educación que tenga grupos de trabajo pequeños, profesores de apoyo, instrumentos, como estamos diciendo, para los alumnos, etcétera, es evidentemente una educación cara. Pero yo les aseguro que la mala educación la pagan los países mucho más cara todavía. Pagan mucho más cara la mala educación que la buena. Al final, la buena educación sale barata en cuanto a rentabilidad y en cuanto a progreso de la sociedad. De modo que hoy, cara al siglo XXI, ya en el que estamos ya bastante avanzados, tenemos que pensar en una educación que no solamente atienda problemas laborales, que no solamente atienda conocimientos científicos, sino que cree cultura humanitaria y humana. Hay un libro de una famosa educadora americana, Amy Goodman, que se titula Cultivar la humanidad. El principal papel de la educación es desarrollar la humanidad, pero la humanidad entendida democráticamente, digamos, a la moderna. Siempre se habla de esa especie de sonsonete clerical de la crisis de valores. Lo que existe en nuestras sociedades es una crisis de civismo. Es el civismo lo que está en crisis y es eso lo que la educación tiene que intentar resolver. No predicar moralmente abstracciones que normalmente luego desmienten la propia conducta del predicador, sino buscar el refuerzo del civismo, porque el civismo se apoya en instituciones, se apoya en reconocimiento social. Hay dos enemigos fundamentales de la democracia en todas partes, y ustedes lo saben igual que yo, son la miseria y la ignorancia. Lucha por la democracia todo el que combate la miseria y todo el que combate la ignorancia. Y en todos aquellos regímenes políticos en que se acepta como inevitable la miseria y se acepta como inevitable la ignorancia, en realidad no hay verdadero espíritu democrático. Ese espíritu democrático es el que tenemos que suscitar. Ese espíritu democrático es el que el educador tiene que suscitar en los alumnos, en los padres y en la propia sociedad. Crear la preocupación de que efectivamente la lucha por la educación es algo que
compete a toda la sociedad y que no ocupa un pequeño periodo de tiempo. Educan, por supuesto, los padres en su casa, en la medida de lo posible, de manera afectiva, de una identificación afectiva, etc. Educamos los profesionales de la educación. También educan los medios de comunicación. Además de informar, de entretener, tienen una dimensión pedagógica de la cual deberían ser conscientes.